Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Llévate un iPhone 13 cambiando dólares hasta el 9 de febrero con el cupón iPhone 13. Por cada $100 acumulas una opción para ganar. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 8 de febrero de 2022, día 4, sin gabinete ministerial. Hoy se cumplen 4 días desde que el presidente Pedro Castillo anunciara que iba a reestructurar su gabinete. Y todavía no tenemos nuevo primer ministro. Por el contrario, estamos viendo que Héctor Valer sigue despachando como si nada. Incluso en el Ministerio del Interior, que es el epicentro de la crisis, se han nombrado secretario general, jefe de gabinete de asesores, todo súper listo de ellos para instalarse ahí. Es más, anoche el presidente sacó un comunicado diciendo que estamos próximos a anunciar un gabinete más participativo y de ancha base, ¿no? Esto parecía más el anuncio de apertura de un centro comercial que la salida a una crisis. Es interesante porque el comunicado también pretendía negar algo que les contamos ayer, la existencia de un gabinete en la sombra. Pero ya solo la redacción misma del comunicado, pues allí puedes ver que ese gabinete maneja los contactos del presidente con el mundo exterior. Hay un océano de distancia entre la forma de hablar de Castillo y este comunicado, ¿no? Con frases tipo: sus afirmaciones son en todos sus extremos falsas. No parece Castillo, no parece la voz de Castillo, ¿verdad? El exministro de Defensa de PPK, Jorge Nieto, ha contado que fue llamado a conversar a Palacio. Él es una opción para ser primer ministro, pero no es la única, hay más nombres. Algunos de esos han sido propuestos por el gabinete en la sombra, el interno del que les hablamos ayer, pero hoy, como les ofrecimos, vamos a hablar de los asesores externos de Castillo. Pero antes de pasar a eso, un poquito más sobre Viberto Castillo, el principal asesor dentro de Palacio. Un asunto importante es que él fue coordinador parlamentario del Ministerio de Economía casi desde el inicio del gobierno de Humala, ya en la época de Luis Miguel Castilla. Por ejemplo, aquí lo pueden ver en este documento del año 2014 del Congreso, junto a Mara Ortega Matute, que el año pasado fue designada por Perú Libre como parte de la Comisión de Transferencia del Gobierno en el área de Economía. Por cierto, Mara Ortega postuló junto a Viberto en el partido Justicia Nacional en una de las tantas incursiones de Viberto como candidato. Curiosamente, teniendo en cuenta que Viberto trabajó para el exministro Luis Miguel Castilla, pues es interesante que el exministro Castilla, que ahora dirige Vidensa Consultores, haya sido uno de los poquísimos que salió a darle su bendición a un ministro de este actual gabinete, específicamente al ministro de Economía del gabinete Valer, Oscar Graham, que efectivamente no parece ser un mal profesional. Pero el hecho de que el ex jefe de Viberto salga a apuntalar al ministro de Economía, pues creo que dice bastante. Ahora sí, vamos a los asesores externos de Castilla. Son 5 que no trabajan en Palacio. El primero de ellos es el ministro de Justicia, Aníbal Torres, chotano como Castillo, que no es un dato menor, como ya sabrán ustedes. Es uno de los pocos sobrevivientes del gabinete Guido Bellido. Está allí desde el inicio en estos 6 meses que parecen años. De hecho, Aníbal es otro de los voceados para ser el nuevo primer ministro, pero todavía está en conversaciones. Sobre Aníbal Torres tenemos novedades, pero van en el siguiente bloque. Otro ministro que funciona también como asesor es Roberto Sánchez, el titular de Mincetur y también líder de Juntos por el Perú. Él ha corrido una suerte muy distinta a la de sus ex aliados del Nuevo Perú, la facción de Verónica Mendoza, que ha sido expectorada del gobierno. A partir de ahora, cuando hablemos del partido Juntos por el Perú, ya no estamos hablando de Verónica Mendoza, pero sí del líder de ese partido, ministro y hombre de confianza de Castillo, Roberto Sánchez. Roberto Sánchez fue otra de las alternativas que el gabinete en la sombra barajó para ser primer ministro antes de que se decidieran por Valer. Un punto a su favor es que no lo consideran caviar. De hecho, en estos días de crisis, Roberto Sánchez ha estado visitando al presidente Castillo en Palacio, igual que Aníbal Torres. Ellos dos son candidatos todavía al premierato, pero incluso si no presiden el gabinete, de todas maneras se quedan en sus puestos ministeriales. Como lo detectó nuestro editor Jonathan Castro, Roberto Sánchez además ha sido visitado en estos días por el tercer asesor externo de Castillo, el congresista Guillermo Bermejo. Recordemos algo que dijo Valer en su conferencia del sábado, que habló bastante con Bermejo antes de asumir el cargo, en tanto que Bermejo es presidente de la Comisión Política de
Perú Democrático, el grupo parlamentario al que ambos pertenecen. Algunas fuentes señalan que Bermejo en estos días ha perdido influencia en Castillo, en tanto que fue él quien recomendó a Valer, lo que lo convierte en uno de los principales responsables de la actual crisis. Además, Bermejo también había recomendado, como todos ustedes recordarán, al famoso y juerguero Luis Barranzuela como ministro del Interior, lo que generó otra crisis. El cuarto asesor externo del presidente es alguien que ha retornado al círculo de confianza de Castillo: Roger Nájar, el ex coordinador del Plan Bicentenario, que fue voceado en julio como el primer presidente del Consejo de Ministros antes de Bellido, pero no lo nombraron porque tiene denuncias sobre no pagar la manutención de su hija. A pesar de todo, Nájar es una persona que había estado muy cerca al presidente. Ellos solían reunirse los días 5 de cada mes. Así pasó en agosto, en septiembre, en octubre, y luego incluso las reuniones se hicieron más seguidas en noviembre y en diciembre, pero en enero se distanciaron. Este sábado 5 de febrero, Nájar ingresó por la tarde a la presidencia. Por eso incluso estuvieron voceándolo como un posible candidato a la PCM, pero en realidad es más un consejero de Castillo que sirve como bisagra entre lo que queda de lealtad de Perú Libre y cierto pragmatismo político. Nuestras fuentes señalan que la propuesta de tentar a Nieto como PCM vino de Nájar. El último asesor externo del presidente es el jefe de la DINI, José Luis Fernández Latorre, que como recordarán también es chotano y de hecho fue comisario de Tacabamba. Pero el material de inteligencia que está produciendo, la verdad no ha resultado muy útil para Castillo. Por ejemplo, se supone que tendría que haberle entregado información sobre los antecedentes de sus ministros, algo que o no se hizo en el caso de Valer, o se hizo pero Castillo no le dio importancia, ¿no? Claramente. En todo caso, el jefe de la DINI, como Bermejo, parece haber perdido influencia en Palacio en estos días. Todas estas son las fuerzas en pugna actualmente y de ellas saldrá el que perfectamente podría ser el último gabinete de Pedro Castillo. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 8 de febrero de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Mucha gente cree que el pasado ya es pasado, como dice la canción. Ya lo pasado, ¿verdad? Y sobre los hombros de este señor depende la estabilidad del país. Ayer el periodista Carlos Viguria reveló que este personaje había visitado a Pedro Castillo en medio de la peor crisis política de su gobierno y que puso en sus redes sociales a la salida de Palacio: todo es vibración. ¿Quién es? Se trata de un coach especialista en autosanación y superación personal. Su empresa se llama Life Mentors y él es Saúl Alaña. Saúl Alaña llegó desde Huancayo y se reunió con el jefe de Estado por más de 1 hora. Su empresa se dedica a dar cursos de oratoria y liderazgo. Además, él es el vicepresidente de la Asociación Internacional de Coaches y Emprendedores. Por la noche, los visitantes de Castillo no fueron tan divertidos. Vladimir Cerrón y Richard Rojas. Después, ojo, de que Cerrón amenazara al presidente públicamente con la vacancia si no le hacía caso. La verdad es que yo prefiero al coach. Y les dijimos que había novedades sobre Aníbal Torres. Pues bien, ayer el viceministro de Justicia, Gilmar Andía, renunció a su cargo denunciando el debilitamiento institucional del sector. El autoritarismo, el menosprecio al trabajo técnico y el maltrato injustificado hacia los profesionales que integran nuestros equipos ha impactado de manera directa en las políticas y acciones que tiene esta institución, lo dijo en su carta de renuncia. Esta renuncia se da luego de que Aníbal Torres despidiera sin sustento al Procurador General del Estado, Daniel Soria, y que una semana después no haya un reemplazo, lo que deja en el aire a todas las procuradurías. Andía explica que esto es importante porque corresponde únicamente al Procurador General del Estado desde el Poder Ejecutivo denunciar a las altas autoridades que puedan estar involucradas en actos ilícitos, así como impulsar las denuncias ya iniciadas. Todo eso está en el aire. Además, Gilmar Andía denunció el despido irregular de la jefa del INPE, Susana Silva, por no seguir las órdenes de Aníbal Torres.
Dice, esta es una clara muestra de injerencia en la autonomía de la que goza esta entidad, pues de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Minjus, este ministerio tiene una labor supervisora, mas no decisoria sobre el manejo de las políticas penitenciarias. Y luego la carta denuncia una serie de políticas contraproducentes impulsadas por Aníbal Torres. Por supuesto, el ministro ha negado cualquier irregularidad y ha preguntado si estaba tan disconforme en su puesto, ¿por qué no renunció antes? Bueno, claramente la pita se ha roto en estos días con los despidos del procurador y de la jefa del INPE, pues no iba a renunciar antes porque antes no había pasado nada de eso. Ojo que Andía tenía más de 5 años en el Ministerio de Justicia, es un funcionario de carrera. Y más importante aún, hasta ayer él era el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, así que mucho ojo al que pongan como su reemplazo, porque el tráfico de indultos no es exclusividad aprista. La vereda del frente ciertamente no es mejor. Ayer hubo un incidente bien comentado entre Mari Carmen Alba y unos alcaldes provinciales que habían ido a hacer pedidos al Congreso. Estaba hablando la alcaldesa de Ocoña de Arequipa cuando pasó esto. Porque no es posible por favor, que de esa manera alcaldesa. Está bien. En esta reunión, un ratito. Ustedes están aquí en mi casa. Me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera. Porque acá, efectivamente, somos representantes del pueblo. ¿Cómo que mi casa? Literalmente el Congreso es la casa de todos los peruanos, incluidos los alcaldes. Allí en el Congreso están literalmente representados todos los peruanos. O sea, después, ¿por qué a esta señora le dicen Malcri Carmen? No es una déspota. Lo peor es que, al mismo estilo de Valer, luego puso en sus redes a la agredida para decir, no, si nos queremos, miren. La presencia de Mari Carmen Alba como presidenta del Congreso es el principal argumento a favor de que Castillo no se puede ir solo. La presidencia del Congreso no es un cargo de elección popular por si acaso. Aquí los congresistas ellos mismos se están disparando a los pies. ¿Para qué la gente dice se va a ir Castillo solo? ¿Para que entre una señora que cree que todos los demás somos sus pongos? Y hay más sobre el Congreso porque el periodista Wilber Wakasi informa que hoy se va a ver un predictamen de reforma para que la presentación de un gabinete ministerial no dé lugar a voto de confianza. ¿Qué significa esto? Que si le niegan la confianza a un gabinete, pues ya no es una bala de plata. Es decir, negarle la confianza a 2 gabinetes ya no serviría para que el presidente pueda disolver el Congreso. Nosotros estamos aquí de acuerdo en que hay que reformar el balance de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero aquí lo que está haciendo el Congreso es darle todos los poderes al Legislativo y crear lo que algunos llaman pues una dictadura congresal. Ojo con la votación de hoy. Y un asunto que está pasando piola es un reportaje de María Horna de Punto Final que salió el domingo. Fernando Ugaz, abogado de Fiorella Molinelli, también abogado de Karelyn López, también abogado de Vizcarra, pero en este caso abogado de Fiorella Molinelli, manipuló y destruyó documentación que la Fiscalía había incautado del caso Club de las Farmacéuticas. ¿Se acuerdan que la ex jefa de salud, Fiorella Molinelli, está siendo investigada por ser la presunta líder del Club de las Farmacéuticas, que supuestamente son empresas proveedoras de productos que, según la Fiscalía, pagaban sobornos a altos funcionarios para que les adjudiquen los contratos de su elección? La información que destruyó el abogado de Molinelli, según la Fiscalía, comprometía las visitas del investigado Manuel Altamirano, presunto integrante de esta red, a las oficinas de la expresidenta Molinelli. Muchas cosas muy raras pasaron en esa gestión de Molinelli con el silencio de buena parte de la prensa, incluso de la que se decía más opositora, ¿no? Como Willax, que le reventaba cohetes. Ojalá la justicia no deje ni una piedrita sin levantar en su gestión. Hablando de pandemia, en los últimos 7 meses, al menos 8 informes de la Contraloría de la República han advertido que 1,5 millones de dosis contra COVID-19 de AstraZeneca estaban a punto de vencer. Esto es una primicia de Salud con Lupa que accedió a los informes de la Contraloría. Por ejemplo, en 2 de ellos se ha señalado que hay un total de 1.407.170 dosis de AstraZeneca almacenadas que vencen el 28 de febrero. Y que se encuentran tanto en el Cenares como en la Diris Lima Sur. Según la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones del MINSA, Gabriela Jiménez, estas vacunas que se vencen este mes no se van a utilizar en la medida que el MINSA cuenta con dosis suficientes para continuar con la vacunación de la población objetivo. ¿Por qué ha pasado esto? El viceministro de Prestaciones del MINSA, Augusto Tarazona, ha explicado que las vacunas que AstraZeneca le entregó al Perú presentan un plazo de vencimiento más corto de lo esperado.
Esto es bien irónico, ¿no? Hace exactamente un año, ayer, llegaron las primeras vacunas. Poquísimas, y algunos, como el súper mediático doctor Marco Almerí, dijeron que no se iba a vacunar a toda la población hasta el año 2037. Y hoy, un año después, sobran las vacunas. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Hay muchas cosas por las que debes esperar mucho. Tu sueldo, buenos políticos, que Perú vuelva al mundial. Pero nunca tus libros. En Buen Salvaje enviamos tus pedidos al toque y nunca llegan solos. Encuentra tu libro ideal. Literatura, ensayo, infantiles, juveniles, espiritualidad, empresa. Lo que quieras, lo tenemos. ¿Qué esperas para conocer la librería en línea más rápida del Perú? Buensalvaje.com. Libros para todos. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy nos cuidamos de las fake news. Específicamente vamos a cuidar al señor Rafael López Aliaga de las fake news. Yo sé que él es un asiduo oyente de La Encerrona, le llega a su WhatsApp todos los días, un saludo para él. El señor López Aliaga quiere ser alcalde de Lima, muy bien, pero si quiere aspirar a cualquier cargo público, pues tiene que ser más cuidadoso a la hora de filtrar la información que recibe. Un muy buen primer paso es, por supuesto, escuchar La Encerrona, donde aclaramos todas las fake news, todos los bulos, todas las paparruchas que circulan tanto en las redes como en los medios. Entonces parece que al señor le ha llegado un meme a su WhatsApp y él se ha indignado y ha compartido ese meme en su cuenta de Twitter, un meme que es completamente falso. El título es "Pruebas de que el Partido Morado se apropió de la SUNEDU", y parece que es un meme que le envió la rectora de San Marcos, la señora Heidi Ramón, porque básicamente repite algo que ella dijo. Si ven el meme, a la izquierda tienen de abajo hacia arriba los ministros de educación que hemos tenido. Desde Marilú Martens, que fue ministra de PPK, va subiendo hasta llegar a Ricardo Cuenca, que fue ministro de Sagasti, pasando por los 3 ministros de educación que tuvo Vizcarra. Esta es supuestamente una línea de tiempo. En la columna de la derecha dice: miembros y presidente de la comisión. ¿Qué comisión? No se dice, pero hay un recuadro grande que pone: el consejo directivo de SUNEDU se mantiene de gestiones anteriores. Bajas hacia las gestiones anteriores y allí ves enorme el nombre de Francisco Sagasti 2 veces. O sea, el meme te dice: mira, ahí está el poder del Partido Morado. Sagasti fue el presidente del consejo directivo de SUNEDU y desde allí ha manipulado a la juventud peruana para que vote, al parecer masivamente, por el Partido Morado, porque obviamente los morados han sacado un montón de votos en las elecciones. Digamos que, para empezar, la intención del meme pues no es muy clara, ¿no? A menos que el Partido Morado sea un monstruo que manipula a todo el mundo. Por supuesto, todo lo que aparece en este meme es falso, o mejor dicho, hay un poquito de verdad distorsionada y manipulada para que creas que el poderosísimo y ultra popular Partido Morado ha tomado la SUNEDU. Para empezar, el cuadro empieza en el 2017 y sube hasta el 2020, lo que no tiene mucho sentido porque el Partido Morado no existe sino desde marzo del 2019. Ustedes lo pueden corroborar en la web del Jurado Nacional de Elecciones, en el peruano, en todos lados. Así que hablar del Partido Morado antes del 19 no tiene mucho sentido. Ya con eso la mitad del cuadro, chao, no sirve. Luego, Sagasti no ha sido parte del consejo directivo de SUNEDU nunca. Como él mismo ha explicado en una carta notarial que le ha enviado a la rectora de San Marcos, y como ustedes también pueden verificar en internet, nunca él ha sido parte de SUNEDU realmente. Él ha sido parte del comité de selección para el consejo directivo de SUNEDU, o sea, el comité que evalúa los currículos de los que se presentan para ser parte del consejo directivo. Esto es algo externo. Y de hecho a él se le nombró en el año 2017 cuando el señor fue designado para ser parte de ese comité, lo que es natural porque ya todos nos hemos olvidado de dónde salió Sagasti, porque era famoso Sagasti antes de ser presidente, por ser un intelectual. Un académico, ya no se olvidaron. Lo que pasa es que ahora pensamos en el Sagasti presidente y hemos borrado todo lo anterior, pero este es un artículo suyo, por ejemplo, de 1972, antes de que yo naciera, sobre el rumbo que deben tomar las universidades en América Latina. Entonces Sagasti sí es obviamente alguien capacitado, no para ser parte del consejo directivo de SUNEDU, no, sino simplemente él para ser parte del comité de selección para ese consejo, pero desde el año 2017, cuando el Partido Morado no existía y además tampoco fue presidente de ese comité. Y además los candidatos que ese comité seleccionaba no elegía porque era un concurso público, seleccionaba. Esos candidatos tenían que ser luego refrendados por el Consejo Nacional de Educación, o sea que su palabra no era la final. El resto del meme ya es un sancochado conspiranoico, ¿no? Porque ponen a Vizcarra como si fuera morado cuando fue elegido por PPK, luego estuvo con Somos Perú, nada que ver.
Y luego ponen como prueba que Walter Estrada, que es otro académico muy reconocido, vicerrector de la UNI. Entonces él es el segundo del papá de Tony Alva. Tampoco tiene nada que ver, ¿no? Porque Tony Alva fue ministra de Vizcarra, no tiene nada que ver con los morados. Es una mazamorra que yo no estoy muy seguro qué prueba. Además, en ese comité han estado Roxana Barrantes, Cintia Sámbora, académicas ultra conocidas. No sé qué demonios tienen que ver aquí, salvo que han hecho bien su chamba, porque la SUNEDU es uno de los pocos organismos que han venido funcionando bien en estos años. Si no, miren todas esas universidades basura que han sido cerradas. Yo me tomo el trabajo de desmentir este meme porque luego hay congresistas que se lo creen, como el venerable Jorge Montoya, del partido de López Aliaga, que tuiteó: SUNEDU, por años los gobiernos de turno a dedo designaban a sus integrantes. Mentira, ya vimos que lo hacía un comité que evaluaba candidatos. Por años uno de los designados fue Francisco Sagasti. Mentira, él no fue designado integrante de SUNEDU, nada que ver. Por años las universidades estuvieron sometidas a las ideologías y directivas de los gobiernos de turno. Oye, ¿qué ideologías? Perdón, ¿cuál es la ideología morada? ¿Cuál es la ideología de Vizcarra? ¿Cuál? No parece gente muy ideologizada, ¿no? A menos que Julio Guzmán se dé de latigazos cada vez que ve un chaufa. Más bien los ideologizados son otros, ¿no? Realmente creen que si ellos no pueden meter en sus garras en algo es porque existe un complot de alguien, ¿no? De morados, de comunistas. Cuando la realidad es más simple. Se trata simplemente de cosas que vienen funcionando más o menos bien. Miren qué fácil es armar un meme mentiroso y cuánto tiempo toma desmentirlo. Por aquí lo vamos a seguir haciendo. Yo creo personalmente que estamos acorralados sin salida, que las fuerzas que han tomado el Ejecutivo y el Legislativo pues no tienen oposición alguna y que van a lograr todo lo que se estaban proponiendo porque finalmente la calle se ha desgastado. Todo lo avanzado en estos 20 años de democracia se nos está escurriendo por las manos. Pero al menos en este programa no vamos a dejar que se escurra sin dar un poquito de pelea, aunque sea un poquito de pelea. No hay tiempo para más. Recuerden que la encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisoras locales y búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que creen que la SUNEDU ha sido tomada por el poderosísimo Partido Morado. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es martes musical, que es la sección de Romina. Yo aquí ya no digo nada, dice Romina. Quiero recomendar el tercer álbum de la cantautora peruana La, llamado Mito, porque uno de los singles, Paracas Cavernas, es una nueva colaboración con la cantante mexicana Tessa La. Mito es un gran álbum que recomendamos mucho, pues habla de la mujer, de la tierra, de nuestras abuelas y el amor en sus diferentes formas. Mito de La se encuentra en Spotify o en YouTube. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.